empezar por anunciar tu próximo simposio antes de entrar en temas políticos. Patria de Martí y Alianza Democrática se complacen invitarlos al simposio Ley Libertad, Ley Helms-Burton. El por qué se debe implementar. Se van a examinar las razones para aplicar esta herramienta de liberación. La programación del evento, moderador Julio M. Schilling y los panelistas Eugenio Yáñez, editor de Cubanálisis y economista, Nick Gutiérrez, abogado y analista político, y Juan Vega, financista, y esto va a tomar lugar mañana, tomorrow, el jueves 21 de marzo a las 6 en el Westside Regional Library, 9445 Coral Way, y el parqueo es muy bueno ahí, y los asientos son muy buenos ahí, y hay suficiente espacio, sienta más de 100 personas. Así que lo recomiendo, porque yo creo que los simposios estos que ha estado haciendo Julio Schilling por algún tiempo ya son extremadamente importantes para que la gente aprenda a pensar y aprenda a analizar. Y yo creo que a veces carecemos de eso. Muchas gracias, Enrique. Y mira, algo tan importante, y de nuevo, encantado de estar con ustedes. La ley Helms-Burton, como se le conoce, ha sido realmente poco entendido y no se ha apreciado por su completa potencialidad. El régimen y tantos intereses y nunca se ha aplicado a su completa potencialidad. Total, para nada. Y es una joya con la posibilidad de lograr tantas cosas que todos queremos. Y digo todos, no solo los cubanos, porque esto los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, o sea, los colombianos, porque realmente el centro de mando de toda esta subversión está en Cuba. Y la ley Helms-Burton tiene el mecanismo. Eso fue lo que le dijo Trump a Bolsonaro. Le mencionó que todo el mundo es una marioneta de Cuba, que todos estos países son marionetas. Al presidente Trump tiene buenos asesores a su lado. Yo creo que él tiene una buena visión y una clara lectura de la realidad cubana. El presidente Jair Bolsonaro, creo que también él tenía a cargo, trabajaba en la inteligencia contra los grupos subversivos comunistas. O sea que correcto, él tiene ese entendimiento. Ahora lo que falta es la voluntad política y el entendimiento de que solo con la confrontación es que se puede producir cambios de regímenes, y hay muchas formas de confrontar, y una de ellas es privar de recursos. Y mira, si el régimen castrista no se hubiera robado nada, así todo, es justo y moral una ley como esta que busca privarle de fondos. Cuando le añade que han tenido el pillaje organizado más grande de propiedad estadounidense, pues tienes todas las razones en el mundo para que los norteamericanos puedan, primero, corregir una inconsistencia moral, y eso es cómo tú vas a restablecer relaciones diplomáticas sin aclarar algo que te robaron descaradamente. O sea, ponte a pensar. Y fusilaron ciudadanos americanos. Totalmente. Como te digo, si no hubieran robado nada, si no le hubieran robado ni un lápiz, aún así habría razones necesarias para hacerlo, pero para tener una ley como esta. Ven acá, una pregunta para los dos, porque esto es algo que me tiene a mí dando vueltas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vamos a entrar en un periodo súper especial? Porque ahora Cuba no va a recibir petróleo. Y una cosa era antes, que recibía poco petróleo, cuando el periodo especial, y ahora si no recibe ninguno, la nación no funciona. Bueno, mira, hay que entender de que el régimen castrocomunista, igual que el régimen de Corea del Norte, por ejemplo, y otros regímenes, tienen una fuente de ingresos que no se reporta. Dinero del narcotráfico, dinero de la venta de información, el espionaje que realizan y venden esa información, la inversión en el fraude al Medicare en países como este, el fraude
el régimen tiene más de 2.500 empresas pantalla a través del mundo. Correcto, pero estamos hablando del dinero que no se ven. Empresas que existen legalmente a través del mundo libre, que tienen el papel y la función de buscar la entrada de dinero a la dictadura. Este dinero no sale por ninguna parte, no se ve. O sea que es un que no cuenta en los libros. Entonces le añades que siempre buscan una alternativa, la venta de mano de obra. Eso lo hemos visto. Brasil le cerró una puerta. Brasil le cerró una puerta con 6.000. Correcto. Y han tenido problemas también hasta en África. Hasta en África, que los médicos de África se están quejando que los médicos cubanos le quitan trabajo. Es que, mira, esto es un problema muy serio, porque tienes una institución de las Naciones Unidas que ha estado en complicidad con la violación de leyes laborales básicas, de acuerdo al Organismo Internacional del Trabajo. Entonces, un organismo de salud de las Naciones Unidas sirviendo como de blindaje para tapar la realidad de lo que Cuba Comunista está haciendo es algo grave, y sin duda esto es parte del trabajo y la inversión que el castrocomunismo ha hecho siempre sobre las instituciones como las Naciones Unidas y otros tipos de organismos. Pero sin lugar a duda esto presenta un problema también el cambio en las visas B2, porque el comunismo del siglo XXI, que en realidad esto lo perfeccionó China y después Vietnam, ha establecido una relación con el capitalismo y el empresario en particular en sus países. Entonces el empresario se convierte en su socio. Su socio en el sentido... A lo mejor al empresario no le importa un bledo, pero sabe que la única puerta para económicamente triunfar es la sumisión. Entonces, no solo que eso ha sido un mecanismo para lograr esa sumisión en la población, sino que el empresario, el que tiene el paladar, el que tiene cualquier tipo de negocio que opera bajo... Oye, el ejemplo más grande es Google. Sí. Google le ha rendido pleitesía al gobierno chino. Totalmente. Y lo ha ayudado incluso en cuestiones de su dictadura y su intranet, etcétera. A censurar al pueblo. Así es. Entonces, ¿por qué esto que vemos con la visa? ¿Por qué es importante? Bueno, porque de pronto esa clase empresarial que está surgiendo, no estatal, pero plegada de una u otra forma, o sea, a lo mejor ideológicamente o sentimentalmente, no están plegados, pero sí concretamente en el ejercicio de la vida, y eso pues quiere decir que buscan un acomodamiento, buscan los espacios en el limitado solamente al movimiento económico, pero renuncian totalmente a cualquier cambio civil y político. Entonces es ahí donde está el grave peligro. Por eso el modelo chino está tan sólido, más sólido hoy que nunca. Nunca han estado tan sólidos, nunca ha habido un líder en China con más poder, incluso en el tiempo de Mao. Esto ha sido posible gracias a la apertura con el mundo libre, gracias a, de nuevo, reformularon el modelo económico para parecerse mucho más al fascismo, en el sentido de cómo el fascismo organizó la economía. Y eso, pues Cuba ha querido copiar eso y ha querido estar teniendo este tipo de inmigración que entra y sale. Cuba no tiene la infraestructura para copiar eso, ni tiene la disciplina ni la de los chinos. Sí, pero en principio sí, Enrique, en el sentido de que si tú tienes un individuo que tiene un paladar exitoso, y exitoso, recuerde que a los estándares de vivir en Cuba no tienes que tener mucho dinero para estar como un rey. Entonces, de pronto un individuo donde viene aquí a Miami, donde a lo mejor allá pues se dedica a facilitar uniformes, facilitar maquinaria para automóviles, vive como un rey. El régimen sabe que está resolviendo un problema, y ese individuo jamás va a cruzar una línea contestataria, jamás. Se convierte en un instrumento más bien de represor tácito. No, fíjate, yo no creo que en Cuba aun cuando se ponga muy, muy mala la situación
con un periodo especial. Y sí ha habido explosiones sociales, y yo creo que sí ha habido victorias a la oposición, como con los boteros y los músicos, pero yo no creo que va a llegar a un nivel de Nicaragua o Venezuela, porque la mentalidad de esclavo persiste en la gran mayoría de la población cubana. No, y hay una realidad, mira, tanto Nicaragua como Venezuela, la verdad, particularmente Venezuela, que es donde se perfeccionó este nuevo modelo dictatorial, donde se tolera una oposición, se tolera un simulacro de una democracia más parecido a una democracia, pero realmente no es una democracia. Entonces hay mayores espacios. Y ponte a pensar lo que significa tolerar todas esas protestas no, además, por tantos días. Ambos, Nicaragua y Venezuela, todavía tienen una infraestructura económica muy diferente al totalitarismo cubano. Totalmente. Y en Nicaragua han perfeccionado el control de la oposición, o sea, donde directamente muchos de ellos están bajo la nómina prácticamente del sandinismo. O sea, todo esto es parte de este nuevo modelo dictatorial, donde a los ojos del mundo tienen votaciones, ganan votaciones, de vez en cuando pierden algo. Cuba comunista no ha llegado ahí. O sea, ¿por qué? Tal vez porque es el centro de mando. Probablemente en gran medida es porque la nación cubana, que vive fuera de su territorio, tiene una influencia con gobiernos que en democracia, particularmente los Estados Unidos, porque vive en democracia, porque económicamente es más potente. Eso no se puede decir lo mismo de otras inmigraciones, a nivel de que Cuba fuera de sus territorios como si fuera una nación, Alemania Oriental versus Alemania Occidental, Corea del Norte versus Corea del Sur. O sea, tiene una identidad económica potente, retiene su cultura, su historia, sus tradiciones. Entonces eso es un estorbo grande para el castrocomunismo. Te das cuenta que a pesar de 60 años todavía están ahí esa nación fuera de su territorio que sigue insistiendo en... Y del hombre nuevo que ellos pensaron, bueno, vamos a que salgan para colonizar, sí, pues tampoco le da resultado porque no es, o sea, un sistema que necesita estar reforzando con represión y terror para mantenerse en el poder, pues es muestra de su fracaso para mantenerse. Entonces, pues por supuesto que tienen gran temor de tolerar hasta lo que hay en Nicaragua y en Venezuela. Pero ese modelo es el que estamos viendo, lo vemos también en tierras tan distancia como Rusia, por ejemplo, lo que tiene Putin. Sí. En efecto, hay una oposición, sí. ¿Tienen chance de ganar? Por supuesto que no. ¿Te das cuenta? Nunca. Se desaparecen. El sector comercial, cualquier empresario que se salga del plato, si no lo matan, sí, pues lo van a echar cargos de fraude de algo, porque es así, y ellos lo saben. Entonces, de pronto tiene una sociedad que está mejor en el sentido económico, pero han aceptado su servilismo total. Entonces, en Cuba no han soltado el espacio. O sea, Cuba tiene un parecido más grande a Corea del Norte, por ejemplo, en el sentido de lo cerrado que es también en China y en Vietnam. O sea, donde no hay ni remotamente espacio. En China sí hay otros partidos, pero son partidos figurativos que... pues sí, últimamente China está destruyendo iglesias cristianas. La persecución y es está tremenda. Metiendo ahora miles de cristianos presos. Es que eso es un ejemplo... pero por un tiempo no lo habían hecho. O sea, por un tiempo habían estado tranquilos con eso. Por un tiempo quienes ellos le perseguían a Falun Gong, que ya ni se oye hablar de ellos. Claro, porque los aplastaron, básicamente. Entonces, cuando de pronto hay un crecimiento de la actividad y participación en iglesias cristianas, pues claro, eso lo tienen que chocar, porque no toleran que exista un criterio diferente. Por ahí tienes el ejemplo. Por eso uno se queda frío cuando escucha las personas que dicen, no, pero el embargo no ha funcionado. ¿Por qué no probar otro diferente? No, pero lo otro no ha funcionado tampoco. No, fíjate, porque mira, en China, ahí se ha probado y todo lo contrario. A mí cuando alguien me dice el embargo no ha funcionado, le digo, el embargo funcionó súper bien. Fíjate, si el embargo americano funcionó súper bien, que tú lees cualquier libro de la historia del colapso del muro de Berlín y de la Unión Soviética, y uno de los factores es
la manera que los satélites, Cuba fue satélite 13, que la manera que los satélites estaban chupándole la sangre a la Unión Soviética. Y Cuba fue el vampiro mayor. O sea, ahí quien más chupó fue Cuba. Así más es. que Checoslovaquia, Hungría y todos los demás. Así es, así es. Y mira, si miramos las dos políticas que el mundo libre, y particularmente los Estados Unidos, tomó contra la Unión Soviética o contra China comunista, fueron dos políticas diferentes. O sea, por un lado pusieron la política de confrontación y por otro lado la política del acercamiento, de la coexistencia, del détente, el acercamiento, ¿no? ¿Verdad? Que decía, no, si lo tenemos cerca, pues podemos establecer relaciones comerciales íntimas. Y eso los va a afectar. Y eso los va a afectar. Y hemos visto que no. La confrontación fue lo que dio el resultado. Y dio el resultado porque había administraciones que de verdad confrontaron a la Unión Soviética. La administración de Reagan, en efecto, le declaró una guerra al comunismo soviético de una forma ahora Trump muy efectiva. Con la tarifa de China. Correcto, correcto. Entonces, sin embargo, la política de China fue completamente un de acercamiento, de invertir, como si eso fuera a convencer a un comunista de que lo que él tiene no sirve y que es cruel y que lo va a cambiar. Y nos da a entender de que la lectura equivocada de cómo ver al enemigo la tuvieron desde el primer momento. Es que se olvidaron que Lenin ya de eso lo hizo y jamás dejó de ser comunista y jamás debilitó el poder político. Y China y Vietnam súper sólidos, más sólidos que nunca, gracias a el mundo libre, lamentablemente. Y otra manera, yo creo que también esto está diciendo es el turismo, que también puede ayudar a Cuba. Ahora, aunque no tenga, como dice Enrique, el petróleo, el turismo, como están haciendo ahora con los cruceros y mucha gente que quiere ir a Cuba, le interesan, también es otra manera para ellos hacer dinero legalmente, aunque no sea legal los puertos y los lugares que se han robado. Aunque déjame decirte, el turismo, fíjate, más dinero le entra a la remesa, yo creo, que por el turismo. Sí. Cuando tú te pones a ver, fíjate, las cifras a veces son impresionantes. Cuando Cuba te dice, este año vamos a llegar a la cifra de 4,5 millones de turistas. Tú dices, wow, 4,5 millones son una pila de turistas. Dade County tuvo 11 millones de turistas. Y la Florida tuvo 38, 39 millones de turistas. Tuvieron más la Florida. Pero ese es el promedio. Sí. Entonces, cuando tú oyes 4 millones, ellos no tienen ni siquiera una infraestructura adecuada en los hoteles y cada día tú estás viendo más en Cubanet y estos lugares ingleses que están protestando porque fueron en un tour, les cayó el techo del cuarto arriba, una boda que colapsó el piso. Los virus. Los virus también, que le dan virus a la gente. De la salud. Y mira, Enrique José, si han tenido la oportunidad de ver alguno de estos hoteles, de ver los restaurantes, están prácticamente vacíos. Sí. O sea, hay que entender que mucho del negocio de la fabricación de hoteles en Cuba comunista es para lavar dinero. O sea, no tiene nada que ver con la demanda. No hay esa demanda. No hay demanda. ¿Te das cuenta? No hay demanda porque el turista exigente no va a Cuba. El turista exigente va y si acaso va una vez y no vuelve más. El turista de repetición es o personas que van en la familia o el que va por otras razones, de sentirse como el harem o algo de eso. Le sale barato el viaje. Es un turismo subsidiado. Le sale barato el hotel y le sale barato la jinetera. Claro, todo. Entonces, eso no levanta un país. Y aparte, el turista que realmente deja dinero no está yendo a Cuba. Cuba no tiene las condiciones para acomodar eso. Y tú te das cuenta, cuando tú ves eso, tú dices, pero caballero, esto primero no se compara, no con lo que hay en los Estados Unidos, no se compara con lo que hay en la República Dominicana, con lo que hay en Cancún, no se compara. O sea, lo que hay en Puerto Rico, no, olvídate de eso. No hay comparación, pero aparte tan vacío porque no hay esa demanda. Lo que pasa es que eso les permite, es parte de la ventana que usan para engañarle al mundo, para vender una imagen. Sí. Te das cuenta de una proyección que quieren hacer. Tú miras el Airbnb, los anuncios de las casas, todos son parejitas jóvenes como si fueran dueños, con dentaduras perfectas, que no son los dueños de verdad, pero eso es parte de lo que quieren vender. La imagen.
Olvídate de Madison Avenue en Nueva York. O sea, realmente dictaduras totalitarias viven para la proyección hacia afuera. Y eso explica en parte por qué han logrado engañar al mundo libre y tener muchos adeptos. Aparte de, por supuesto, el espionaje, el reclutar espías y todo eso, que es un mecanismo que le rinde enorme dividendo. Pero esta administración, y por eso el intento el evento de mañana es elevar la concienciación para que se implemente correctamente. Tú lo dijiste claramente, no se ha implementado. Porque el título 1 de la ley Helms-Burton es recrudecer lo que ya existía de la ley del embargo. El título 2 es una proyección muy bonita para una Cuba libre, de determinada programación. Oye, no es la conferencia entera aquí. No, pero después la gente no va. Pero es que ya voy a Chile, ya sabes pero es fundamental que realmente se le pueda convencer a esta administración todo lo que puede ganar si logran revertir el mal en Cuba. O sea, la idea de que se cae Venezuela, va a Cuba, no, olvídate. El centro de mando es donde hay que enfocar. La cabeza de serpiente, como dice. Es ahí donde se resuelven todos los problemas. Mientras eso exista, va a seguir rebotando y a seguir rebotando y a seguir rebotando. Todos vimos, recuerda, el concierto con el británico, amigo de la familia Castro, en Colombia. Entonces, te vas a preparar para guerra y vas a tener un concierto. O sea, es totalmente contradictorio, no tiene ningún sentido. Y ahí está, todos los camiones, todo el mundo, barcos y van a entrar. Porque faltó el ingrediente principal. Y eso es lo que ha resuelto el problema siempre. Smith & Wesson. Claro. O la amenaza o sea, porque a veces no es necesario utilizarlo. ¿Te das cuenta? Pero el hecho de que exista la amenaza es suficiente para producir. Tito Rodríguez Holman, que tú lo conociste, me imagino. Sí, cómo no. Tito tenía una frase Tito era muy buen tirador y tenía muchas armas. Y él decía que el lenguaje universal es Smith & Wesson. Él me decía, tú le sacas una pistola Smith & Wesson a un chino y tú le hablas en español y ese chino, aunque sea de Cantón, te va a entender todo lo que tú le dices. Ese es el lenguaje universal. Pero es así. Y mira, no podemos mirar la historia y realmente ver ningún proceso de importancia que no haya tenido una reacción o hasta la inacción de un movimiento de bélico, pues también es decisivo. O sea, soldados que deciden no disparar. Bueno, en el caso de Venezuela, en estos momentos están usando los colectivos, porque el ejército no está respondiendo. Y ya vamos a pasar al corte comercial, pero la noticia ayer era que ya estaban llegando a casi 1000 los desertores. Y esos son los desertores que están en la frontera. Eso no es los desertores que están en Caracas, en Maracaibo. Ahí se puede vaciar el ejército entero en una noche si así lo desea. Vamos a pasar al corte comercial y sabemos más o menos lo que piensa cada uno de nosotros. Pero ¿hasta dónde llega Venezuela? Porque Venezuela, ayer dijo Trump a Bolsonaro que él está dispuesto a seguir metiendo mucha presión. El Departamento del Tesoro hoy sancionó a las empresas estatales de minería de Venezuela, conocida como Minerven, que opera con el oro. O sea, le están cortando a Venezuela todo. Pero la gente se sigue muriendo. Y la hambruna, yo lo que me temo, en cierto aspecto creo que los Estados Unidos están esperando que aquello se caiga solo, que se disuelva como un casecho. Pero yo lo que me temo es que al paso que va, en unos meses, eso es Somalia. No, pero eso no se va a caer solo, Enrique José, eso no se cae solo. La hambruna no tumba dictaduras comunistas. No, yo sí creo que tiene que haber algún tipo de intervención. Ellos tienen... Pero viene una intervención, puede venir una intervención. Mira, ellos tienen las fuentes de ingreso del narcotráfico. O sea que eso no cuenta los tableros, pero ellos tienen alternativas de ingreso. Ellos están, o sea, Rusia. Sí, pero Rusia no está dispuesto. Tampoco
si están tan apretados en todos esos niveles, yo dudo también que los aviones del narcotráfico estén pasando tanto por ahí. Mira, la relación que tienen con los carteles mexicanos es bien estrecha. Y los carteles mexicanos siguen, y con el nuevo tipo de droga, de las pastillas, que es mucho más fácil entrar, la crisis que hay en los Estados Unidos no es de casualidad ni ha llegado por ahí, casi todo viene de México. Entonces, es un problema de la cual se está beneficiando regímenes como Maduro y el castrismo. Y ese es un dinero que pasa, que no se ve. ¿Y tú no crees que en estos momentos la DEA estaría apretando el tornillo en lo que es decir, miren el radar, todo lo que pase por arriba de Venezuela? Mira, Enrique, todos sabemos que los Estados Unidos tenían evidencia de la participación de Cuba comunista con los carteles colombianos. Por favor, desde los años 60. Correcto. Y hicieron algo. Por eso es que te digo que, o sea, las razones sobran para que tomen una acción para eliminar la subversión, y que lo tomen antes de que tengan un socio más activo en López Obrador. O sea, no dejen que López Obrador se pueda consolidar en el poder, porque entonces sí lo van a tener en la frontera. Este es el momento para aprovechar que López Obrador todavía le queda un camino para tener ese control que él quisiera tener. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de actuar por muchas razones. Los Estados Unidos es el exportador de petróleo más grande del mundo. Tiene una economía envidiable. O sea, el reporte que la Casa Blanca emitió hoy, me parece que salió en estos días al Congreso del Estado de la Economía. O sea, ha superado los pronósticos que tuvieron ellos mismos. O sea, que la propia administración tuvo sus pronósticos, se quedó corto. Se quedó corto en los niveles de crecimiento por del ingreso bruto. En los últimos meses, yo he visto, yendo a diferentes lugares, a tiendas, a restaurantes, help wanted. Sí. Hay más puestos de trabajo que personas buscando trabajo. Hasta en Versalles. En Versalles, tenía un letrero otro que decía en todas las posiciones. ¿No? El ingreso promedio ha subido, o sea, a niveles que no ha subido así creo que en 40 años. Mi salario no, pero bueno, eso es algo que tengo que ver. Todos los sectores relevantes, principalmente las personas que precisamente más estaban sintiendo que se habían quedado atrás por el globalismo, por todo el comercio con China, están viendo mejorías, más personas trabajando. Quiere decir que más personas han decidido, tienen un incentivo para ir a trabajar. ¿Tú calculas lo que es eso? Porque llega un momento que el sistema te da un incentivo a no trabajar, a echarte para atrás y olvidarte. Bueno, las personas de nuevo están diciendo, uy, hay que volver a trabajar. ¿Por qué? Porque hay un incentivo para trabajar. Entonces, con una economía sólida, donde básicamente no hay tu competidor principal, está a la merced tuya, porque China comunista está a la merced. Ha demostrado que con esos aranceles, que no es todo lo que estaban programados, es una pequeña parte, y sin embargo, ha impactado la economía china lo suficiente como para que estén aterrorizados. Entonces, este es el momento para usar esa influencia, ¿verdad? Para decir, están habiendo movimientos a través del mundo que están en sincronización con el de esta administración en cuanto a frenar una inmigración hostil. Y déjame decirte, Santo Tomás de Aquino te hablaba de una inmigración buena y de una inmigración mala. Y saco Santo Tomás de Aquino para que vea que no solo uno de los doctores de la iglesia, sino remontándonos a otra época. Y él decía que inmigraciones donde había una diferencia extraordinaria entre cultura, entre entendimiento, entre visión, iban a chocar. Claro. O sea, y es una cuestión de sentido común. Entonces, todas estas reacciones que estamos viendo a través del mundo con movimientos políticos que están triunfando, quiere decir, y Bolsonaro en Brasil, que no es el tipo más carismático del mundo, ni nada, y sin embargo, ahí está. Trump tampoco, porque es la realidad, y sin embargo, ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque es una reacción
a todo este elitismo y esta forma que la izquierda radical se está manifestando. Entonces, por eso es que es el momento oportuno para que tomen los pasos para hacer y resolver el problema de una vez y por todas en Cuba y a su vez en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Bueno, yo les recomiendo a mi audiencia, a los que puedan, vayan mañana a oír sobre la ley Helms-Burton, el por qué se debe implementar en la biblioteca del Westside Regional Library, 9445 Coral Way, a las 6 de la tarde, con Julio M. Schilling, Eugenio Yáñez, Nick Gutiérrez y Juan Vega. Y yo creo que esto es importante porque hay cuantos de nosotros hablamos de la ley Helms-Burton como si supiéramos lo que estamos hablando, y cuántos han leído la ley Helms-Burton. ¿Okay? La mayoría de la gente que yo conozco no ha leído la ley Helms-Burton. Y no es tan larga. No es tan larga, pero la mayoría de la gente no la ha leído. ¿Okay? Igual que hay gente que no lee los periódicos, lee los cintillos. ¿Okay? Entonces te dicen, no, pero mira que esto y lo otro. Y la ley Helms-Burton es el modelo de que las sanciones contra Irán que se ha tenido, o sea, que se ha hablado de implementar en el evento de que fuera necesario. O sea, precisamente porque saben que dictaduras necesitan recursos para mantenerse en el poder. Cuesta dinero hacer todo lo que hacen para poder mantenerse en el poder. Entonces, es ahí donde tienen que ir. O sea, eso es muy sencillo. Tienen que atacar eso, y una potencia y un mercado como el norteamericano, o sea, puede call the shots, como quien dice, precisamente en cuanto a eso, para impactar y que se mueva en la dirección que se debe de mover. ¿Te das cuenta? Porque aunque fueran paraísos y aunque no se metieran en los asuntos políticos de los otros países, nada más que en solidaridad ver todos los crímenes que cometen, es cuestión de decencia querer tomar una acción. Cuando le añades que te quieren subvertir, estamos viendo en este país, no es casualidad que de los 40 y pico diputados del Partido Demócrata que salieron, la prensa está enfocando en los 3 o 4 radicales de la izquierda radical, como si fueran, los ponen en los comités más importantes, sobrepasando a otros demócratas más centristas, más moderados. Eso, mira, es igual que la prensa, cuando llega una manifestación, si hay 1000 personas, pero hay un tipo que está en calzoncillo, ese es el que van a enfocar. El otro día un demócrata le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es el gran problema del Partido Demócrata? Él dijo, 3 personas, refiriéndose a Ocasio-Cortez, que por cierto, ahora salió un poll que dice que ella tiene el 26% del apoyo en su distrito, y que ella le está echando la culpa a Fox y a los republicanos de que la están maldiciendo. Pero yo creo que eso de los 25,000 trabajos, yo creo que ella va a ser una congresista de un término. Ojalá. Ojalá. El problema que las cosas que apelan a la emoción, como no se mantienen por ningún razonamiento, pues entonces está estancado y es difícil moverlo con hechos, porque primero no llegaron ahí con hechos, no llegaron ahí con un estudio de evidencia empírica, no llegó ahí porque la emoción le dio. Sí. Entonces, los demócratas funcionan con eso, emoción. Entonces ahora están buscando bajar la edad a 16 para ahí tener otro ejército de votantes, de darle voto, quisieran también a personas ilegales para también tener ahí. O sea que todo el afán es cómo pueden mantenerse en el poder. O sea, en Illinois hay muertos que votan. Y la desgracia es un republicano que después que te muere vas a votar demócrata. Pero mira, ustedes se han cansado seguro de escuchar, igual que yo, de personas honorables, decir que bueno, que el presidente Trump está poniendo la democracia en riesgo. Y yo digo, pero ven acá, pero tener un debate político de un partido y que la prensa esté en colusión con un candidato, eso es corrupción política. Eso sí es conspirar contra la democracia. El tratar de bajar la edad
a 16 años, porque te va a traer más votos. De darle legalidad de voto a personas que no tienen estatus legal a en los tu país. convictos que acaban de salir. A los Ahora sí, convictos vamos a darle a todos los convictos. De hablar de entonces tener un tribunal supremo de más personas, o sea, ¿dónde paras esto de tener 100 jueces? Ya entonces los jueces no es un tribunal supremo, una rama jurídica, es una rama legislativa adicional. Entonces todo esto, eso sí es destruir la democracia. Y quitar el colegio electoral también. Claro, sí. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, pero precisamente los Pero fundadores de este tema, país... El tema de pinchar sobre ese tema. Sí, pero porque es que ellos quisieran tenerlo porque, claro, les es más fácil ganar. Entonces ahí te das cuenta que quienes realmente quieren destruir la democracia en los Estados Unidos son estos individuos de la extrema izquierda del Partido Demócrata que están por un lado señalando a Trump. Sí, como un de moda. Sí, y sin embargo, todos estos planteamientos que les he mencionado es precisamente una conspiración contra la democracia. Absolutamente. Bueno, ahora en la segunda parte del programa voy a tener a Miguel Sánchez, San Miguel de Kenta, del Miami Power Team. Pero, de nuevo, ahora antes de irnos para el corte comercial, les recuerdo esto, vayan mañana, de verdad, porque muchos de ustedes no saben ni lo que es la ley Hemsworth, no saben lo que han leído en los periódicos, pero vayan para que analicen bien esta ley, para que nadie después les pueda hacer un cuento. Jueves 21 de marzo, mañana, tomorrow, a las 6 p.m., Westgate Regional Library, 9445 Coral Way, a las 6 de la tarde, y ahí verán, muy bien vestido, muy elegante, y sin sudar, bien peinadito, a Julio Mechinen. Vamos al corte comercial, Freddy. Muchas gracias, querido Enrique. Siempre un placer contigo.